Aún nada. Ya está cargando. Ya. Ya, Se ve perfecto. empezamos, ¿no es cierto? Así es. Ya. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Con mis compañeros Cristian Ayala y Dimas González les vamos a hablar de la preparación de la muestra para un análisis granulométrico. Resumen. En esta presentación les hablaremos acerca de la preparación de muestra para análisis granulométrico con tamiz. El análisis granulométrico es el estudio de las partículas que forman los suelos con el propósito de analizar sus propiedades y su origen. La muestra seleccionada para tamizar debe ser representativa del material a estudiar y cumplir con las especificaciones que se requieren para cada producto. Objetivos. Nuestro objetivo general es dar a conocer la preparación de muestras para realizar un análisis granulométrico, y nuestros objetivos específicos son explicar qué es un análisis granulométrico, los métodos de muestreo que se pueden utilizar para obtener una muestra, explicar por qué es necesario realizar dicho análisis, hablar de la preparación de las muestras y definir qué muestras deben ser tamizadas para realizar el estudio. Introducción. Les hablaremos acerca de la preparación de la muestra para realizar un análisis granulométrico con tamiz, ya que existen otros instrumentos para realizar este análisis, como lo es el densímetro. Los análisis con este instrumento se realizan con muestras más finas de suelo y su diámetro es menor al del tamiz. El tamizado de la muestra nos permite separar las partes finas de las gruesas y conocer el tamaño de las diferentes partículas que componen el sedimento a analizar. ¿Qué es un análisis granulométrico? Podemos definir como análisis granulométrico a la medición gradual o calibración de las partículas que forman los suelos y formaciones sedimentarias o partículas con el fin de analizar tanto su origen como sus propiedades mecánicas. ¿Qué cantidad de muestras se debe extraer para un análisis granulométrico? La cantidad no debe ser inferior a 500 gramos y es más recomendable una muestra de 2 kilogramos, aunque en casos de suelos areno-gravosos puede necesitarse una mayor cantidad si se necesita hacer análisis granulométrico. En general, cuanto más grueso es el material, mayor cantidad de muestras se necesita. Muestreo. Para realizar un análisis granulométrico se requiere realizar previamente el muestreo. El muestreo incluye la toma del material que forma el suelo de modo tal que tenga en cuenta la variabilidad, el manejo, transporte y tratamiento de la muestra y por último la toma de fracciones para las determinaciones analíticas concretas. El muestreo de un suelo es la etapa previa al análisis y determinación de contaminantes. Es probablemente la fase más importante para la obtención de datos analíticos que puedan considerarse con seguridad, datos de calidad sobre los que basarse a la hora de considerar o dictaminar sobre el grado y tipo de contaminación. El muestreo no es un hecho aislado, no consiste solo en la toma de muestra de un determinado suelo y lugar, sino que es toda una estrategia y metodología relacionada con la heterogeneidad del medio, con el tipo y cantidad de contaminantes que puede contener, con las técnicas que van a usarse en las determinaciones analíticas y sus límites de detección, con las dimensiones del área a estudiar, con el grado de certeza con que se quiere evaluar la previsible contaminación y con otras variables locales. En cualquier caso, el muestreo debe ser representativo, esto es, que una muestra o grupo de muestras refleje con precisión la concentración y estado de cualquier componente en un determinado lugar y tiempo. Los resultados obtenidos de las muestras representativas deben mostrar las variaciones de los contaminantes y sus concentraciones. Tipos de muestreo para suelo. Está el muestreo al azar, es uno de los más simples de todos. La selección de las muestras se deja completamente, como dice el nombre, al azar y no hay relación con ninguna variación observada en el suelo. Es un método
por el que cada muestra o propiedad del suelo tiene la misma probabilidad de ser tomada y considerada. También tenemos el muestreo sistemático, que como dice el nombre, debe ser hecho sistemáticamente. Por ejemplo, a intervalos fijos de cada 5 centímetros. Este tipo de muestreo se puede cambiar con el interior al azar. Las posiciones de las tomadas de muestras deben localizarse previamente en un mapa, tanto las sistemáticas como las del azar. Este muestreo sistemático da resultados más exactos que el muestreo al azar, por lógica, porque las muestras se distribuyen más regularmente en toda la población. También está el muestreo estratificado. Sí, estratificado. Se emplea normalmente en áreas heterogéneas. Para esto se divide el área en partes relativamente homogéneas, a las que se denomina extractos, y cada una de ellas se realiza un muestreo sistemático al azar, tomando el número de muestras proporcionadas en el área que representan, respecto al total del terreno. También está el muestreo compuesto. Este se trata de mezclar las muestras tomadas en un área determinada para obtener una sola, que posiblemente representan al total. Tiene la ventaja de que permita un muestreo mayor sin aumentar el número de análisis. Mía, me cambié la imagen. El roleo. Antes de comenzar un buen análisis granulométrico del mineral, químico o mineralógico, es necesario mezclar de manera correcta el mineral. Esta mezcla se realiza a través de un paño roleador. El roleo puede ser realizado por 2 personas que sujetan sus extremos, y al tirar de ellos se hace rodar el material de un extremo a otro. Se hace como una especie de ola, homogenizando la muestra. Esta operación se realiza durante unos minutos, y el paño tiene que ser de cuero. ¿Cambiáis la diapo, por favor, Milla? ¿Por qué realizar un análisis granulométrico? El análisis granulométrico nos entrega mucha información sobre el suelo. Estas son las principales razones para hacerlo. Nos ayuda a verificar si el suelo es bien o mal gradado. Estima la impermeabilidad del suelo. Nos muestra la distribución de grano en la curva granulométrica. Determina los coeficientes de pendiente y curvatura. Nos ayuda a determinar el diámetro efectivo del suelo. Mira, me cambiáis la diapo, por favor. Mira. ¿Cómo se hace un análisis granulométrico? La granulometría permite conocer las medidas de los granos de los sedimentos. Mediante el análisis granulométrico se puede obtener información importante como su origen, sus propiedades mecánicas y cálculos de abundancia de cada uno de los granos según su tamaño dentro de la escala granulométrica. ¿Qué es un tamiz? Es un instrumento que se utiliza para separar las partes finas de la gruesa y que está formado por una tela metálica o rejilla que está sujeta a un aro. ¿Qué muestras debo tamizar? El método de obtención de muestras debe ser tal que la muestra tomada para tamizar sea realmente representativa del material del cual procede y cumplir con las especificaciones requeridas para cada producto. Preparación de la muestra. Para que un material o muestra pueda ser utilizada en el laboratorio de análisis, deberá ser preparada de una manera apropiada, con el fin de que los resultados obtenidos sean representativos y puedan ser utilizados de manera confiable para la valoración del mismo, para lo cual se hacen las siguientes recomendaciones. Recomendaciones. La cantidad de material debe ser adecuada para realizar todo el análisis necesario. Debe ser una muestra homogénea y representativa.
El manejo de la muestra debe ser cuidadoso para evitar cualquier cambio o contaminación. La muestra deberá molerse finalmente y tamizarse y mezclarse homogéneamente. Esta operación debe hacerse rápidamente y con la mínima exposición al medio ambiente. Evite sobrecalentamiento durante el molido, por lo cual materiales sensibles al calor deberán ser molidos a mano. Antes de usar el molino, asegúrese de que esté perfectamente limpio. Si la muestra contiene mucha humedad y la preparación del material no pudo hacerse sin cambios significativos en esta. Determine la humedad antes y después de la preparación. Análisis por tamizado. Usar tamices que son ensamblados en una columna en orden ascendente. En el tamiz está grueso derecha de la muestra. La columna de tamices se somete a movimientos vibratorios y de rotación, con ayuda de una máquina especial. Se retiran los tamices y se toman por separado el peso del material que se ha retenido en cada uno. Al tener en cuenta el peso total y lo retenido, se elabora una curva granulométrica. Siguiente diapo, por favor. Milla, por favor, la otra. Conclusión. Para concluir con esta presentación, se trató de recolectar información de los métodos de muestreo, también de algunos pasos o recomendaciones para la preparación de la muestra. Sabemos que es importante realizar análisis granulométrico porque nos puede entregar datos tales como el diámetro del suelo, impermeabilidad del mismo y coeficiente de pendiente o curvatura. Él también nos permite conocer el diámetro de las diferentes partículas que componen el sedimento a analizar. Existe una serie de pasos a seguir para realizar un tamizado de muestra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Ya, iniciamos entonces con la ronda de preguntas. Les cedo la palabra a los compañeros para que puedan entonces explayarse y hacer estas consultas. Bien, ¿algún compañero o compañera que tenga alguna inquietud? No, profe. Ok. No, nadie. ¿De la audición nadie? Bien. A ver. En la parte introductoria ustedes expusieron que el densímetro es otra técnica que se utiliza para medir la granulometría. Pero densímetro me suena a densidad, a que es una técnica o un instrumento que me mide la densidad. Entonces no veo relación con el análisis granulométrico. ¿Pueden explayarse sobre eso, por favor, para que nos quede claro? Lo que pasa, profe, es que en lo que yo leí salía que el densímetro era como un instrumento graduado, que efectivamente era como para medir la densidad, pero que también se ocupa para realizar análisis granulométricos en muestras de menor tamaño. Ya, también se utiliza para hacer análisis granulométrico en muestras de menor tamaño. ¿Y de dónde leíste, de dónde sacó esa información? Disculpa, Miguel, ¿de dónde sacó la información? Si me diera unos minutos le puedo buscar la página, pero era una página de minería, no recuerdo el nombre en este minuto. Ya. Ok, no te preocupes. Entonces existe un instrumento, pero este instrumento es portátil, es de laboratorio, se instala en la planta. Está interesante. Es un instrumento pequeño y es de laboratorio.
Es de vidrio. Ya. Es de vidrio. Me huele a pignómetro. No sé lo que será eso, profe. A mí me salía densímetro. Ya, ok. Bueno, conforme ustedes van avanzando en su exposición, también hablan de suelos areno-granosos. Y me llama la atención que hablen tanto de suelo, siendo que nosotros estudiamos minerales, pero bueno, mucha de la información de análisis granulométrico se basa también en la aplicación en el área de la construcción. Pero, ¿qué es un suelo areno-granoso? A ver si me pueden explicar cómo se define eso. Dentro de mi ignorancia geológica, que uno más como metalurgista ve minerales, minerales, minerales por donde se le ve. Pero suelo areno-granoso, ¿qué es eso? Es un suelo constituido por partículas como pequeñitas. Es como una mezcla de arena fina con arcilla o maicillo, una cosa así. Creo que son como 50 centímetros de profundidad. ¿Cómo eso? Es que yo busqué esa información y salía que eran compuestos por una textura de 50 centímetros, como de profundidad, y que tenían pocos nutrientes, como de capacidad de retención hídrica. Me dejaste en la misma y más colgado, de hecho. Voy a buscarlo, profe, y lo voy a hacer. Ya, bien. Dentro de los tipos de muestreo que ustedes expusieron, ¿cuál es el que presenta mayor beneficio respecto a la información que obtienen en términos de tiempo y cuál presenta menor beneficio? Bueno, por lo que salía, el más económico es el método de muestreo al azar, profe. Es más barato y es más rápido. Pero en Ya, cuanto a la exactitud de los resultados que entregan, era el método el sistemático. ya. El A método ver, sistemático el que entregaba como el más exacto. ya. Y dentro de los métodos de muestreo sistemático, ¿hay alguna subdivisión? ¿A qué se refiere con subdivisión? Que los métodos de muestreo sistemático es una familia y dentro de esa familia hay métodos de muestreo. Esa información si no la manejo, profesor. Ya. Ok. Cuando concluyeron, mencionaron que el análisis granulométrico es importante porque permite, no recuerdo la palabra exacta, pero alcancé a anotar la pregunta. ¿Qué es un coeficiente de pendiente o curvatura? Que creo que Cristian lo mencionó. ¿Qué es un coeficiente de pendiente o curvatura? ¿Aló, profe? ¿Sí? ¿Te escuchó? Disculpe que tengo mala señal. Se refiere como la relación que tiene el diámetro correspondiente al peso del material y lo obtenido. Es como lo del P80, pero no recuerdo bien cómo lo leí. Algo tiene relación con lo que va quedando, con lo que va pasando, lo que resulta del tamizaje. Tiene relación igual con el gráfico que hicimos. Ya, pero igual no responde a mi pregunta. Ya, tú me dices que tiene relación, pero ¿qué es lo que es? ¿Cómo se define? ¿Qué es un coeficiente de pendiente o curvatura?
Por lo que yo leí, profe, es que medía el grado de curvatura de la granulometría. O sea, así como que un suelo bien gradado tiene como un porcentaje en huecos menor y una densidad mayor, una cosa así. Ya. Bien. Ok. Bueno, esas eran las preguntas que tenía al respecto, así que le doy gracias por la exposición. Igual quedé con varias dudas, ¿ya? Sobre conceptos que yo creo que están más ligados a la construcción, que después lo conversaré con mi pareja, porque, claro, esta técnica o los métodos mostrados se aplican en varios rubros, ¿bien? Entonces, aquí vimos Profe, cosas nuevas, ¿sí? De hecho, salía que yo hasta te- en la enfermería se aplicaba el método o sea, los análisis granulométricos, entonces también salían métodos de muestreo para enfermería. Así es, sí. Creo que Dima iba a comentar algo, ¿no? sí, profe, eso mismo que dijo la mía. Es que salían, que se ocupaban en distintas áreas. De hecho, yo tengo un primo que estudia como construcción civil y hablamos acerca del tema porque él también le pasan un ramo muy parecido. Bien, ya está bien mencionarlo en algunos ejemplos. Sin embargo, aquí, no sé, siento que está como distante la presentación a lo que es la minería y la metalurgia, pero ya, abarcaron igual los puntos. Bien, nos quedamos con varias dudas, eso sí, pues, o sea, pero ya, bien. Creo que entonces hemos cerrado las presentaciones, ¿no? No queda ningún grupo pendiente. A ver, al parecer no. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. A ver, voy a chequear igual en el ambiente, pero por lo visto no queda nada en pendiente. No, profe, el último grupo éramos nosotros, ¿no? Eran ustedes, ¿no es cierto? Sí. 1, 2, 3. Estamos. Ya, claro. Bien, estamos ok. Ok, muchachos. Ya lo que resta de clase. Catherine, ahí estás tú. Tenía 6 notas puestas, sentía que faltaba una, porque son 7 grupos. Ya, Catherine, Profe, ¿y cuándo va a dar las notas? ahora pues, ustedes saben que le doy la nota al tiro, pero dame un segundo. Bueno, hay descuentos por preguntas no contestadas, por si acaso, así que al parecer ustedes van a tener ahí un pequeñito descuento. Ya, vamos, Catherine. ¿Aló? Profe, Te escucho entrecortado. ¿Aló, profe, me escucha? Ahora sí. ¿Me escucha bien ahora? Sí, Ya. Le decía que, bueno, le escribí ahí por interno que como no se escuchaba el micrófono, que falto yo con mi compañero. sí. Vamos. Le alcanzamos a presentar ahora, ¿cierto? Sí, por supuesto, tenemos una hora de clase.
Ya, voy a proyectar entonces para empezar. Bien, nos quedaría pendiente solo esto. Y recuerden que Pierre no entra en la prueba porque no alcanzamos a verlo en detalle, va a quedar para la segunda unidad. Bien, por si acaso. Profe, ¿va a hacer algún repaso Sí. igual previo a la prueba? Yo no hago repasos. Yo Ya. lo que hago es resolver dudas inquietudes de los estudiantes que de manera responsable tienen dudas. ¿Y la prueba dijo que quedaba para el 8? El 8, correcto. Consulta, lo que pasa es que en otra carrera hay personas que tienen semana de receso. No sé si eso aplica para todo INACAP o solamente para algunas carreras. Porque quedé como colgada cuando me dijeron que tenían semana de receso. Sí, de hecho nosotros tenemos semana de receso. Sí. Si revisan su horario, a partir de a partir de la próxima semana, del lunes primero, bueno, del martes 2, porque ahí hay lunes de feriado, del 2 al 6 hay receso y el 8 retomamos. Ah, ya, profe, esa era mi duda. Ujú. Profe, consulta, ¿tendrá la Sí. nota de los laboratorios? No, porque la nota de los laboratorios se entrega al final, que equivale al 30% de las notas de los reportes. Ah, ya, pero era como que son, no sé cuántas notas irán a hacer los laboratorios, pero es así como cada una, como para ir sabiendo más o menos cómo va a ir esa nota. Ya verá. Bueno, esto lo explicamos al inicio del semestre, pero no tengo problema en volver a reiterar. Las ponderaciones son las siguientes. Ah, la página me botó, pero espera. Deja actualizar esto. Ya, ¿qué es lo que pasa con el grupo? Vamos Profe, estoy proyectando. tratando de compartir, pero no puedo. ¿Por qué no? Espéreme, déjeme ver a ver qué. Buenas noches, profesor. Voy a intentar proyectar yo. Ok, gracias. Ya, mientras tanto les comento. La primera prueba, que es para el 8 de noviembre, equivale a un 20%. La segunda prueba, que equivale para, perdón, que es para el 13 de diciembre, corresponde al 25%. Para esa fecha, ya deberíamos tener por lo menos 2 laboratorios y el último laboratorio va a ser entre esa fecha y el 10 de enero. Entonces el 10 de enero se carga la nota del laboratorio, que es el promedio de los 3 laboratorios que hacemos, equivale a un 30%, y entonces la cuarta nota se sumaría el 25%, que es la última prueba. Bien. En resumen, los porcentajes son 20 primera prueba, 25 segunda prueba, 30 promedio de los 3 laboratorios, que son los reportes e informes. Bien, y la última nota es un 25%, que también es una prueba. No, profe, si eso lo tengo claro. Más que nada es como para saber más o menos cómo voy a ir encaminado en ese 30% que serían los laboratorios. Como para ir sabiendo, en este laboratorio me fue mal o me fue bien. Ya, profe. Pero eso. Ay, creo Ya, que se ve. a ver, tú. Ya, a ver, espérate, vamos de a uno, ¿bien? Vamos de a uno. No hablemos entre medio, porque si no entiendo nada.
¿Cómo me decías, Benjamín? Sorry, profe. Sí, lo que pasa es que, claro, yo le entendí eso de las ponderaciones. A lo que voy yo es como saber la nota de cada laboratorio para saber más o menos cómo va a ser mi porcentaje de ese 30%, para cachar más o menos qué nota voy a tener. Ah, sí, ya te entendí. Sí, pues esas notas se las debo cargar, se las cargo mañana. Ok, vale, profe. Sí, tengo la revisión de ese reporte con la retroalimentación, y entonces eso se lo cargo mañana. Ok, profe, gracias. Bien. ¿Quién me preguntó algo? No escuché bien. Consulta técnica. Para futuras presentaciones o informes, ¿es obligatorio usar formato INACAP? Por supuesto, pero yo les comparto el formato. O sea, bueno, si no lo tienen, se los comparto. El formato lo dejo generalmente en ambiente de aprendizaje. Ahí Ok. está el formato. No, pero mi pregunta es obligatorio. Sí, Igual pues. se descuenta puntos por no utilizar. Así es, tal cual como aparece en la rúbrica. Ok, muchas gracias. Profe, yo tengo la última consulta. Dígame. O sea que respecto a la primera nota, la del 20% va a ser, o sea, la nota del 20% va a ser la de vuelta del receso. Así es, tal como está en su calendario. Ya. Gracias, profe. Listo. Ya. Ahí se ve. Listo. Se ve perfecto, Pedro. Ok. Ya pueden comenzar. Ya, profe. Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros. A continuación vamos a presentar nuestro tema, que es reducción de tamaño y grado de liberación. Nuestro grupo está conformado por Pedro Millán, yo que les habla, Catherine Pizarro. En nuestro resumen ejecutivo hemos considerado que las operaciones de conminución son los procesos físicos donde se reduce el mineral. Este se analiza para conocer si la reducción es eficiente u óptima, y para ello se utiliza la distribución granulométrica al tamaño 80, razón de reducción, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar, y la energía específica. Nuestro objetivo general, contemplamos la reducción de tamaño, el grado de liberación, y en el objetivo específico los equipos utilizados en la reducción del mineral, el tamaño óptimo y la liberación de especies en el mineral de interés. En la introducción, bueno, tenemos que, como bien sabemos, el primer proceso para la reducción del mineral es la tronadura, y de ahí los minerales se van a las plantas de cargueo y transporte o correas transportadoras para ser llevados al proceso de chancado y de molienda. En el proceso de chancado se generan grietas con la finalidad de liberar las partículas para que éstas puedan reaccionar a los siguientes procesos que se vienen químicos y metalúrgicos y de lixiviación. Luego se realiza la molienda, como ya lo mencioné anteriormente, para reducir la roca en tamaños más pequeños para que la partícula quede en la superficie. Una vez extraído el mineral de la mina, el primer paso consiste en separar físicamente las especies mineralógicas que contienen el o los metales, ya que puede contener un metal o dos o más especies dentro del mineral, que se desea separar de la ganga, triturando y moliendo los minerales. El segundo paso consiste en concentrar las especies valiosas por flotación, por espuma, en el caso de los minerales sulfurados. Las especies mineralógicas se encuentran siempre asociadas a la ganga
formando mezclas que reciben el nombre de diseminaciones. Esta es fina cuando los componentes de la mezcla son muy finos. La energía de la combinación se puede estimar hasta un 40% total utilizada en las operaciones de procesamiento de minerales, o sea, vendría siendo la reducción del mineral. Disculpa, Catherine. Ándame avisando, yo voy cambiando la página porque no lo estás haciendo tú, o al menos yo no lo veo. Ya, voy en la página de los objetivos de la combinación. Ahí se ve. ¿Aló? ¿Me escucha? Yo lo veo algo desfasado, pero lo veo. ¿Ve, profesor, donde dice objetivos de la combinación? No, veo que ahí veo los equipos, arnero, y veo que se quedó pegado. Ahí sí, ahí sí. ¿Qué es lo que ve, profe? Ahí, Catherine, estás en objetivos de la combinación. Sí, veo objetivos de la combinación. Ya. Bueno, los objetivos de la combinación, como lo mencionaron también anteriormente otro grupo, incluye la liberación del mineral valioso de la ganga antes de las operaciones de concentración, incrementar la superficie específica de las partículas, por ejemplo, para acelerar la velocidad de reacción en los procesos de lixiviación, flotación, etc. Producir partículas de mineral o cualquier otro material de tamaño y forma definidos. En los procesos de trituración en combinación, esta es la primera etapa mecánica de la combinación y por lo general se puede realizar en seco y en etapa sucesiva como también en etapa húmeda. Industrialmente se utilizan diferentes tipos de máquinas de trituración y suelen clasificarse de acuerdo a la etapa en que se utiliza y el tamaño de material tratado. Ya, en estricto rigor, la liberación de las especies de valor se logra solo en forma parcial. Para un proceso de lixiviación en pilas se necesitan 2 a 3 etapas de chancado. Para el proceso de lixiviación en botaderos con actividades bacterianas se necesitan 2 a lo mucho etapas de chancado. Y para los procesos de flotación son necesarias 3 etapas de chancado y 2 de molienda. Ya, como vemos ahí, como se mencionó en la introducción, la tronadura es el primer proceso de combinación para reducir el mineral de la planta. El mineral proveniente de la mina tiene un tamaño variado, por lo que el objetivo del chancado, la primera etapa de la combinación a ejecutarse a la planta, es reducir los fragmentos de las rocas enviados desde la mina hasta obtener un tamaño uniforme máximo de media pulgada y aproximado de 1.27 centímetros. Ya, para la reducción del tamaño se utilizan las chancadoras de equipos mecánicos. En estos equipos, los elementos trituran la roca mediante movimientos de atrición y están construidos de aleaciones especiales y acero de alta resistencia, eléctricos de grandes dimensiones. La resistencia que opone el mineral a la fragmentación es fundamental, puesto que es necesario conocer la razón de reducción de tamaño y definir qué tipo de máquina se debe utilizar. Un material de bajo índice de trabajo es más difícil de fragmentar, por ello la razón de reducción del chancador es alta, disminuyéndose las etapas de fragmentación en la planta chancado. Cuando un material tiene un menor índice de trabajo, se puede alcanzar una razón de reducción más alta. Y esto a su vez, por el contrario, si un material tiene un índice de trabajo alto, es imposible utilizar una abertura de salida muy estrecha para no producir sobrecargas.
Por eso es necesario utilizar una mayor cantidad de etapas de fragmentación para alcanzar el tamaño deseado en el producto. Ya, como podemos ver acá, todos los chancadores tienen una razón de reducción limitada, ya que el tamaño global del circuito se va a realizar en etapas. La cantidad de esta etapa, guiada por el tamaño de la alimentación y el producto final requerido, como puede verse acá. Acá tenemos a la relación entre el tamaño de alimentación y de descarga de cualquier equipo con minución, se le llama razón de reducción. Acá podemos observar que la chancadora de compresión, el de mandíbula reduce 3 a 4, el de giratorio 3 a 4 y el de cono de 4 a 5. El mineral. Los impactores, modelo horizontal, puede reducir de 10 a 15 veces el mineral. Los impactadores de modelo vertical de 3 a 8 veces el mineral, el de barra 100, el de bata 1000 y el autógeno SAC es el que más reduce, que puede reducir hasta 5000 veces un mineral. Ya. Se usa también el concepto de cominución para identificar los procesos que tienen que ver con la reducción de tamaño de los minerales y que permiten liberar las especies valiosas contenidas en ellos. 2 etapas no son suficientes, se necesita una tercera etapa de chancado. Ya que se deben usar 3 etapas, se puede disminuir poco la razón de reducción en cada etapa. De ese modo se otorga mayor flexibilidad al circuito. Para ello hay una solución que es la razón de reducción en etapa primaria, que reduce 3 veces el mineral, y la razón de reducción secundaria lo reduce 4 veces. Y la razón de reducción, para poder calcularla, se multiplica, por ejemplo, si redujo 3 veces, yo lo multiplico por las 4 veces y eso me da 12. O sea que en final de cuentas, el material se redujo 12 veces más de lo que entró. Pero 2 etapas no son suficientes, se necesita una tercera para que luego pueda ser llevado al chancado. Para así poder otorgar una mayor flexibilidad al siguiente circuito. Ya. Las trituradoras primarias, acá tenemos la etapa, como ya lo hemos visto también en clase con nuestro docente, está la etapa de chancado y molienda. Y la subetapa, en el primario, se fragmentan trozos grandes hasta un producto de 8 a 6 pulgadas. Y se tienen 2 tipos de máquinas, que son la trituradora de mandíbula y la trituradora giratoria. En la secundaria, tenemos, se fragmenta el producto de 3 a 2 pulgadas. Y entre estas máquinas, entre estos equipos, está la trituradora giratoria y la trituradora cónica. Y en el chancado terciario se fragmenta la roca de 1,5 pulgadas a 3/8 pulgadas. Y aquí tenemos el equipo de la trituradora cónica y la trituradora de rodillos. A continuación va a seguir mi compañero. Profe, ¿me escucha? Sí, se escucha fuerte y claro. Ah, es que ahora sigue mi compañero, no sé si está por ahí. Sí, buenas noches. Buenas noches, voy a continuar con la disertación. Podemos decir que la conjunción
es la etapa del proceso más intenso en cuanto al consumo de energía en la industria minera. Esta representa hasta el 40% de la energía total utilizada en las operaciones de procesamiento de minerales. La energía de consumición se puede estimar por las siguientes leyes. La ley de Rittinger, ¿cierto? Que ahí está en la ecuación. Constante de Rittinger, que tenemos el diámetro de la partícula final. Profe, disculpe, no es eso lo que continúa, es el circuito abierto. Yo voy a continuar, profe. En el circuito abierto, como se puede ver en la imagen, está conformado por 3 etapas. Cada etapa de descarga alimenta la etapa siguiente del chancador y la descarga del chancado terciario constituye el producto final. Como vimos anteriormente, acá reduce de 8 a 6 pulgadas, en la secundaria reduce de 3 a 2 pulgadas y en la terciaria reduce de media a 3/8 pulgadas. Acá en la siguiente imagen tenemos 2 circuitos diferentes, 2 flujos de circuitos diferentes, que es el circuito cerrado directo y el circuito cerrado inverso. En el circuito cerrado directo, primero el equipo reduce y después clasifica. Y en el inverso, la diferencia es que primero clasifica y luego reduce. Bueno, acá tenemos que la carga circulante es el cociente entre el flujo de mineral que alimenta al equipo de reducción de tamaño y el flujo de alimentación fresca al circuito, en porcentaje. La F quiere decir que es la alimentación fresca, la G es el producto grueso que ingresa y luego tenemos el equipo de reducción. Después tenemos el clasificador y después tenemos otro producto. Y después acá tenemos también que vuelve a ingresar el producto, vuelve a clasificar y después vuelve a reducir. Pero esto, en vez de obtener un producto final, esto vuelve a recircular para volver a clasificar y reducir aún más el material. Acá tenemos que el mecanismo de reducción de tamaños puede generarse de 3 formas. Una por la compresión, que está la trituradora de mandíbula, la giratoria, la de cono y la de rodillos. Por impacto, que es la trituradora de impacto, que esto es cuando la roca se golpea con algo. La compresión es cuando la roca se aprisiona con algo. Y la compresión impacto quiere decir que la roca se aprisiona y también se golpea. Y en eso tenemos el molino de barra, el molino de bola, el autógeno y el semiautógeno. Estos son el tipo de equipos de reducción de tamaño que se ocupan para poder liberar la energía y también poder reducir el mineral. En la etapa de reducción de tamaño se identifican de acuerdo al desarrollo del proceso del mineral. Esto quiere decir que si la reducción es muy fina, se identifica un circuito de molienda convencional, donde están las 3 etapas de chancado y 2 de molienda. También para el material fino está el circuito de molienda unitario, que son 3 de chancado y 1 de molienda. Y el circuito de molienda semiautógeno, que es una etapa de chancado y 2 de molienda.
Si el mineral requiere una reducción gruesa, solo se trabajará con la etapa de chancado. Como vemos acá, está el chancado convencional. El chancado convencional que está el chancado convencional, que la trituración primaria viene de la mina con trozos máximos hasta 1,5 metros y se reduce a 60 pulgadas. Entrega un producto de 15 a 20 centímetros o de 6 a 8 pulgadas. En la trituración secundaria, el producto, la trituradora primaria lo reduce el producto de 5 a 8 centímetros o de 2 a 3 pulgadas. Y en la terciaria reduce de 1 a 1,5 o de 3 octavos a media pulgada, que puede ir a una etapa de molienda en el caso de sulfuros de cobre o el proceso de lixiviación en el caso de óxidos. La liberación de la especie. La liberación de la especie del mineral. En las libres tenemos que liberar el 80% de la especie de interés. Los mixtos liberan entre el 80 y el 50% de la especie de interés. Y las asociadas entre un 50 y un 15% de la especie de interés y la incluida especie entre interés incluido a menor. Las libres son la mancha negra, la letra A. Los mixtos vendrían siendo la letra D. Y las partículas asociadas vendrían siendo entre la letra D y la última que está en la columna al lado izquierdo al final. Ya. El consumo específico de energía se define según el kilowatt hora que yo utilice en reducir el mineral para poder, junto con la razón de reducción. Esto quiere decir que según lo que yo reduzca el mineral, es lo que yo voy a consumir de energía, que el producto más el tamaño del mineral. Y eso me da el consumo de energía a kilowatt hora. Ahora va a continuar mi compañero con las leyes de conminución en cuanto a la energía. Buenas noches, continuando entonces, decía anteriormente cómo podemos calcular la energía mediante estas leyes. Tenemos la ley de Rittinger, ahí está la ecuación, la cual nos dice que la energía consumida es proporcional al área de superficie recién generada. Dentro de las leyes también tenemos la ley de Bond, de Kick, perdón, que su ecuación es energía igual constante de Kick en pulgada, partido por tamaño inicial, partido por tamaño final. ¿Qué nos dice la ley de Kick? Relaciona la energía con los tamaños de las partículas de alimentación y las partículas del producto final. Y por último tenemos la ley de Bond. Aparece ahí abajo, sí, que supone que el trabajo total útil en la rotura es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del diámetro de las partículas del producto. Teóricamente que la entrada de trabajo varía según la longitud de las nuevas grietas hechas en la rotura. La liberación se expresa como la cantidad de mineral de interés que queda libre. En esa imagen podemos apreciar una muestra de mineral, ¿cierto?, que está fracturada y se divide, ¿cierto?
lo representa el mineral, o sea, la mena en este caso se representa con una tonalidad amarilla. En la fase intermedia, que viene siendo ganga con mena, está mezclado con una tonalidad gris en la imagen, con amarillo, y la ganga solamente con gris. En la parte inferior tenemos una imagen de una vista de un telescopio donde se ven las fracturas y grietas que se generan, y en este caso sí, la mena está representado con una tonalidad gris, siendo todo el resto ganga. Dentro de la liberación de mineral hay grados de liberación. Están los grados libres, mixtos y asociados. Los libres serían con más de 80% de especie de interés, los mixtos de entre un 80 y 50% de la especie de interés, y las asociadas entre 50 y 15% de la especie de interés, incluidas también las menores al 15%. Aquí en la imagen, en la que está de un tono negro, vendría siendo el mineral de entre un 80% de especie de interés. Como conclusión, el proceso de conminución dentro de toda operación minera resulta ser una etapa clave en las operaciones, y que tanto en el proceso de chancado como en el de molienda se concentra la mayor parte de energía invertida en la operación para lograr la reducción de tamaño del material. Esto en cuanto a costos. En la flotación se necesita entregar un tamaño de 180 micras, y para remolienda el tamaño más óptimo es de 10 a 100 micras, porque estas partículas van en flotación de celdas recuperadoras. Para evaluar si el equipo está entregando el tamaño adecuado, su eficiencia se evalúa por el cálculo de razón de reducción, que ahí sale la ecuación, ¿cierto? F80 partido por P80. Si el resultado obtenido es -1, es una razón de reducción ineficiente. Y el resultado mínimo a obtener es 1, o 1,1, o 1,5 en el circuito abierto. En el cerrado se reduce primero, y después se clasifica, recirculando el producto clasificado. Y por último, está el circuito inverso, que primero clasifica y después reduce. Por último, tenemos la bibliografía donde obtuvimos la información. Con eso damos por concluido la disertación. Ok, muchas gracias. Ya. Bueno, por parte de los compañeros, ¿hay alguna duda? Fue harta información que pusieron los compañeros. Me atrevo a decir más de la que se solicitaba. No hay dudas. Se hablaron hartos temas nuevos en esto. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Adán. Profe, una consulta, no sé si, o sea, en realidad una consulta general, eso incluye a usted también, que maneja más en el tema. Con respecto a lo que hablaba la compañera Catherine, ¿será necesario realizar 3 tipos de chancados independientes, o va a depende de cómo se realice la tronadura en terreno? Porque al menos lo que yo pienso es que si se realiza una buena tronadura en terreno, no creo que sea necesario realizar 3 tipos de chancado. ¿Estoy mal, estoy equivocado en ese sentido, profe? Ya, a ver, dejemos que los compañeros respondan. Luego te voy a dar mi apreciación. Profe, no es necesario que pase las 3 etapas, porque como se mencionó en la presentación, según el tamaño del mineral con el que llegue desde la tronadura en la selección, es la etapa por el que debe pasar el mineral.
el mineral. Porque hay algunos que necesitan, por ejemplo, dice, se identifica el circuito de molienda convencional, que son 3 etapas y 2 de molienda. El unitario son 3 etapas y 1 de molienda. Y el semiautógena es 1 etapa de chancado y 2 de molienda. No sé si quedó clara la respuesta o necesita más información. ¿Qué opina, Dan? Porque de la información que yo busqué, no hay, ni tampoco está el presupuesto como para poder que el mineral pase solo una etapa. No existe un equipo que pase solo el mineral por una etapa para después ser llevado a los siguientes procesos, que es lixiviación y flotación. Ya, bueno, acabo de ver que Adam al parecer o perdió conectividad o se salió, pero bueno, yendo al grano y acotando lo que dice la compañera, a ver, la eficiencia de la tronadura no define las etapas de conminución, ¿ya? Porque la planta ya está lista, o sea, la planta ya está instalada. ¿Bien? Ahora, de acuerdo a los circuitos más modernos, el circuito que prevalece en el tratamiento de minerales sulfurados es un circuito SAC, con un chancado y un molino SAC, un chancado primario y un molino SAC. En las etapas de tratamiento de minerales oxidados sí se hace chancado primario, secundario y terciario, porque la lixiviación en pila solamente demanda una granulometría de 3/4, media pulgada. Entonces se hace una línea de chancado completa. Entonces, independiente de la tronadura, independiente de la eficiencia de la tronadura, todos los equipos de transporte de minerales alimentan al chancado primario. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos tener claro. Si hubo una eficiencia, una muy buena tronadura, igual el equipo pasa por el chancado primario. Y luego, en una faena donde existen minerales sulfurados y ya no hay etapa de explotación de minerales oxidados y todo se va a una planta de sulfuro, todo el mineral se alimenta desde los camiones tolva al chancador giratorio, que es el chancador que se utiliza en la gran minería, y luego se alimenta, se transporta, perdón, ese producto a un stockpile, y de la stockpile se alimenta a la molienda SAG. Bien. Evidentemente, para no sobrecargar el molino con partículas extremadamente finas, hay una clasificación previa de minerales si nos enfrentamos a un circuito inverso, o bien si nos enfrentamos a un circuito directo, el mineral alimenta directamente al molino SAG y luego se clasifica. Y ahí se generan las cargas circulantes, que es lo que vamos a ver en la segunda unidad. Y en ese sentido, Catherine y Pedro se adelantaron. Así que, en definitiva, independiente de la eficiencia de la tronadura, el mineral sí o sí se alimenta al chancador primario. ¿Bien? Y luego el producto al molino SAC, si hablamos de una planta de procesamiento de minerales sulfurados, y si no, si estamos en una planta de procesamiento de minerales oxidados y en una faena donde se están explotando minerales oxidados, pasa por toda la línea de chancado, primario, secundario y terciario. Ya. ¿Cómo se calcula la razón de reducción? Una pregunta a los compañeros. ¿Cómo se calcula la razón de reducción? Si, o cuánto me va a dar más o menos la razón de reducción de un circuito SAC, precisamente, chancado primario y molienda SAC. ¿Cuánto nos daría una razón de reducción de acuerdo a los datos que ustedes presentaron? ¿En un molino SAC, profe? No, de un circuito con chancado primario y SAC. Ya, la razón de reducción en un equipo primario puede reducir, espera un momento. O sea, la razón de reducción se calcula con según el tamaño que entra, y eso se divide por el tamaño que sale. Y eso me da una razón de reducción. Ya, pero Pero
en el chancado primario se puede reducir de 3 a 4 veces el mineral. ¿Ya? En el secundario se reduce de 4 a 5 veces el mineral. No estoy preguntando por el secundario, estoy preguntando Ah. por chancado primario y SAG. ¿Y Ya, cuánto el me daría la primario, razón de reducción del circuito? el primario es de 3 a 4. ¿Ya? El SAG, no recuerdo bien. Pero como si delante lo dijiste. Sí lo dije. A ver, déjeme ver si me acuerdo. Oh. El SAG creo que puede reducir hasta 5.000 veces el mineral, si mal no recuerdo. Ya, ya, ok. Sí, esas fueron las cifras que tú diste. Sí. Efectivamente. Ya. Entonces, ¿cuánto es la razón de reducción del circuito? Porque tú ahí expusiste un ejemplo de cómo calcularlo. De cómo calcular una razón de reducción de un circuito considerando 3 chancadoras primarias. Entonces, ahora mi pregunta es, considerando que tú sabes hacerlo, ¿cuánto Sí. es la razón de reducción del circuito que tenga un chancado primario y un molino SAG? En la razón de reducción, por ejemplo, como dije anteriormente, se calcula la abertura de malla con el que ingresa y se divide por el tamaño de salida. Después, ese mismo tamaño que me da para un secundario, yo tomo el tamaño del que salió de la primera fase. Esa sería mi razón de reducción que entra, y la calculo con la reducción de salida. Y eso también me da otro valor. Y el terciario también me entrega otro valor. Ahora, para calcular el circuito completo, yo tengo que multiplicar los 3 valores. Ya, entonces mi pregunta es, repito, ¿cuánto es la razón de reducción entre un chancado primario, un circuito, perdón, compuesto por un chancado primario y un molino SAG? Disculpe, profe, ¿cómo? ¿Cuánto es la razón de reducción entre de un circuito compuesto por un chancado primario y un molino SAG? Ya, la razón de reducción, por ejemplo, como dije anteriormente, en 2 etapas no es suficiente, no da una razón de reducción suficiente, porque se deben utilizar 3 etapas para disminuir la razón de reducción en cada etapa. Y, Ya. El molino SAG también se calcula de la misma forma que los demás, porque yo tengo que, la razón de reducción la tengo que multiplicar. Y eso me da el cálculo de cuánto yo reduje mi mineral desde que entró hasta que salió, hasta el producto final. Ok. Entonces, si se tiene que multiplicar, ¿cuánto es la razón de reducción? ¿El cálculo, profe? ¿Cómo? Usted dice si se hace el cálculo, ¿cuánto da? ¿Cuánto? Si, para responder a cuánto es el resultado de, hay que calcularlo. Claro, pero que como no tengo valores,
no Pero sé, si pues me por acabas ejemplo, de dar los valores, me acabas de dar los valores, Karen. ya. Por ejemplo, si tengo una razón de reducción de 3 en el primario y tengo una razón de reducción de 4, yo multiplico 3 por 4 y eso me da una razón de reducción de 12. Eso quiere decir que yo reduje 12 veces el mineral desde que entró hasta que salió. Ya, a ver. O sea, un molino de sac no reduce 5.000 veces, sino 4 veces. No, pues que el molino SAC reduce mucho más. Por Ya. ejemplo, tengo que Ok. el chancador de compresión, el de mandíbula reduce 3 a 4, el giratorio de 3 a 4, el de cono de 4 a 5. Ya. Los impactadores, que vendría siendo reduce de 10 a 15 veces el mineral, los impactadores Sí, sí. verticales 3 a 8, y el autógeno ISAC reduce 5.000 veces el mineral. Sí. Ya, bien. En fin, avancemos. A ver, Pedro, usted expuso sobre el grado de liberación. Entonces, un chancador primario, de acuerdo a las características del mineral de un yacimiento típico chileno de nuestra minería nacional, que es un porfirio cuprífero, un chancador primario, más o menos, ¿qué grado de liberación cree usted que alcanza sobre la partícula? No sé, profe. Te ayudo un poco. ¿De cuánto es la ley típica de un pórfido? Un rango. De 0,3 a 1,5. Ya. Tiraste el tejo medio pasado, pero ya. Ok. Entonces, si tenemos esa ley de 0,3 a 1,5 y el mineral pasa por un chancador primario, chancador del cual ustedes expusieron, ¿cuánto más o menos el grado de liberación que crees tú que se alcanza dentro de la clasificación que tú mismo pusiste? El 1% del mineral, pues. O sea, ¿en qué tipo de grado de liberación tú clasificas este mineral, este producto que sale del chancado primario? ¿Aló? No sé, profe. Última ¿Cómo fue la pregunta. pregunta, profe? Después del chancado primario, ¿qué grado de liberación se alcanza? Un aproximado. Mencionaron 3 tipos de grado de liberación. ¿Cuál es el que se logra?
después del chancado primario se puede lograr entre el 80 y el 50% de las especies de interés. ¿De grado de liberación? Porque esa es la Sí, pregunta. del grado de liberación. ¿Sí? Es que yo busqué la información y eso depende según la especie que contenga el mineral. Porque Ya, para el grado de minerales. liberación, porque para el grado de liberación igual hay una fórmula que yo no la quise exponer, que GP, que es la masa de partículas liberada de la especie de interés partido por la masa total de especie. Está bien, Catherine, pero el contexto es el siguiente, yo no estoy diciendo que lo calcules, estoy diciendo que de acuerdo a lo que ustedes pusieron, ni más ni menos, si tengo un mineral que tiene entre el 0,3 y el 1,5% de ley que dijo Pedro, después de un chancado primario, ¿qué tan liberada creen ustedes que va a quedar la especie? ¿Va a quedar expuesta con un 50-80% de grado de liberación o va a ser un grado de liberación más bajo? Esa es la pregunta. Después del primer chancado. Sí, después del primer chancado. Yo creo así criteriosamente, no porque tenga la información real, pero criteriosamente yo creo que puede ser dentro de el 60 a un 40%, porque la partícula se libera según el impacto que tenga el mineral. Ya. Ok. Yo creo que con esto está bien, con esta presentación, con estas dos presentaciones y con esto en conclusión y en síntesis hacemos el cierre de esta jornada de presentaciones y a ver, hay un compañero con la mano alzada. Benjamín. Hola, profe. Sí, una consulta que no me quedó algo claro, no sé si usted me lo puede responder. Yo, cuando hicimos los laboratorios y todo, también teníamos que sacar la razón de reducción. Entonces, claro, yo igual quedaba ahí como mi compañera, que uno no tenía los datos del F80 o el P80 primario y el último de nuestro equipo, entonces yo también me regía por eso para sacar el cálculo, o sea, tener mi F80 de alimentación y tener el último P80 de, de productos. Entonces, si usted me dice que yo sé como la razón que tiene, no sé si la primera máquina reducía. Lo intentaba pensar en, claro, tengo que saber cuál va a ser mi alimentación, sacar mi F80, y ahí recién yo hacer el cálculo para poder sacar la reducción de reducción. Pues entonces, si usted me dice que si yo sé cuánto reduce la máquina, igual lo puede sacar, pues entonces ahí como que quedé medio perdido. ¿Se escucha, profe? Profe, no escucho nada. Creo que está hablando Paula. Aló, profe.
¿De casualidad alguien me escucha? Que no sé si estoy pegado yo o el profe, que no... Yo sí te escucho, compañero, el profe es que no habla. Ah, O bien, el profe vale. no. De hecho, igual le quería hacer una consulta, pero Porque estoy... le pregunté, pero me explayé y no ¿Aló, me respondí. escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Aló? ¿Aló, profe? Sí, profe, ahora se escucha. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Profe, ¿de casualidad me Ahora se escuchó escucha. lo que le pregunté yo? Sí, te alcancé a escuchar. Mira, ¿cómo se calcula este tema? Considerando lo que dijo y que expuso Catherine, si tengo una razón de reducción del equipo de chancado primario igual a 3 y un molino SAG que es igual a 5.000, la razón de reducción del circuito chancador primario y SAG va a ser igual a 15.000 porque los dos valores se multiplican, tal como lo puso la compañera. Si yo conozco la razón de reducción por equipo y la tengo bien censada, testeada y monitoreada, puedo hacer una multiplicación de las razones de reducción para conseguir cuánto es la razón de reducción de mi circuito. Eso fue lo que explicó la compañera. Entonces, en el caso que yo le planteé, simplemente tenía que tomar el 3 y multiplicarlo por el 5.000 y daba 15.000. Esa es la razón de reducción. Ya, ¿Se profe, entendió bien? entonces, a lo que voy yo el valor que estaba dando es la división de mi F80 y P80, que sería 3, en el caso que usted me está exponiendo, que sería la primera máquina, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ese valor de 3 es la división que me dio la alimentación con el producto. Así es. Entonces, si ahora yo ya me sé las 3 reducciones que tiene cada máquina, solo se multiplican. Así es. Ah, ya, profe, ahora sí me queda claro. Bien. Vale, profe, gracias. Listo. Gracias a ustedes. Miguel ahí. profe, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Lo que pasa es que quería saber si es que en la prueba va a entrar, que es el análisis granulométrico del F80, P80 y P80. Aparte de eso, ¿qué más entra? Aparte de eso, entra lo que vimos en la experiencia de laboratorio y las presentaciones que hemos revisado hasta la fecha, salvo PRG, eso no entra. Ya, Y o sea, las o sea, presentaciones que nos ha mostrado usted o las presentaciones de los compañeros, las exposiciones. no, solamente las presentaciones que he expuesto yo. El profesor. Gracias. Bien. Ya. Paula. Profe, yo tengo una duda. Mire, yo me conecté Bien. a la clase. Yo todavía no presento, estaba esperando una compañera. Todavía no se conecta, yo tengo la presentación lista. Pero Y el porque si tema, en el evento de aprendizaje tengo 7 grupos y ya pasaron los 7. no, profe, yo me inscribí y aparecía en el 8. Yo me inscribí con Lucila Dinamarca. Oh, Dios. Ya, y la compañera no se conecta. No se conecta, pero yo tengo la presentación. ¿Se la mando grabada hoy día? Ya. ¿Por la hora, digo yo? Mándamela grabada porque ahora tengo otra clase. Mándamela grabada, ¿ya? Y luego de ver la grabación tendré que citarlas en alguna fecha, yo creo que antes del viernes, o sea, de aquí al viernes, para hacerle las preguntas. Ya, profe. Pero yo creo que lo voy a hacer sola porque mi compañera todavía no me responde. Hágala sola. Ya, profe. Y fin del Gracias. asunto. Ya, listo. Ya, me despido. No hay nada más que hacer. Bien. Profe, Eso, lo muchachos. último, cortito. Te escucho. Sí, la nota de la disertación me la puede dar, Sí. que en la clase pasada no... A ver, dame un segundo. Que tuve que salir afuera. Ya, a ver. Ahora tenemos las notas de ahora.
Lima González, Cristian Ayala y Millaray Roja un 5.8, Catherine Pizarro y Pedro Milán un 5.5 y Benjamín Profe, no le escucho. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Benjamín. Sí. Benjamín, ¿cuándo pusiste Benjamín? ¿Cuándo puso tu grupo? La fecha se me fue. Ya, espérame, si por aquí debe estar. Benjamín Parada. 6-6. Ya, profe. Bueno. Listo. Ya. Vale, profe, gracias, que esté bien. Ya, no olvidemos que esta presentación tendrá un equivalente a un 20% nomás de la prueba, ¿ya? Y el otro 80% va a ser el resultado de su evaluación. ¿Bien? Ya, vale, profe. Ya, muchachos, ahora sí me despido. Que estén muy bien. Que esté bien, profe, gracias. Gracias. Chau.